Pues me toca a mí. Bienvenidos a esta charla de la 8.8. En primer lugar, quiero agradecer a la 8.8 pues todo el esfuerzo que ha hecho durante este mes y medio para que las charlas puedan llevarse a cabo de una forma u otra, por lo cual es algo digno de agradecer. También agradeceros a vosotros que estéis presentes para escuchar esta charla. Y bueno, la charla de este año, yo es la tercera vez que doy una charla de la 8.8, aunque bueno, he estado de una forma u otra en 4 ocasiones. Deciros que este año presento una charla sobre inteligencia artificial y el uso, tanto defensivo como de ataque, que puede tener en el mundo de la ciberseguridad. Para ello, vamos a hacer un caso de uso, que es la estafa del CEO, que ya sabéis que es el envío de un email donde se hacen pasar por el CEO pidiendo que se envíe un dinero urgentemente a una cuenta X. Y claro, al final es un email, es un método antiguo, muy eficaz todavía y que muchas empresas están cayendo ante esa estafa. Pero lo que queríamos probar es si la inteligencia artificial entra en este juego para crear una imagen, para crear un vídeo y para crear el audio de un directivo. Y entonces no es lo mismo que te escriba el directivo a que tú estés viendo, ¿no? Físicamente, bueno, en un vídeo, que tú estés viendo a ese directivo y escuchando a ese directivo que te está pidiendo algo. Entonces el impacto es mucho mayor y queríamos ver cómo de difícil era hacer esto, cómo se puede uno defender y queríamos hacerlo en un modo low cost, es decir, que todo el mundo en casa, no para que lo hagan, pero sí que todo el mundo en casa pudiera ver que, pues esto es fácil, es accesible, las librerías están accesibles, el hardware mínimo para hacer esto tampoco es tan costoso. Es cierto que si lo llevamos al mundo cloud, pues esto se puede hacer mejor y se puede hacer en menos tiempo. Pero el modelo low cost que queríamos evaluar cómo de difícil era hacer esto y qué coste podía tener, pues es lo que queríamos también probar. Voy a dejar la cámara, voy a ocultar la cámara. Y bueno, pues la charla es esta, ¿vale? Es un poco lo que vamos a ir viendo. Yo soy Pablo González y soy ingeniero informático, estoy especializado en seguridad informática, en ciberseguridad y trabajo en Telefónica en el departamento de ideas locas desde hace ya unos años. Es un departamento de ideas locas que trabajamos con diferentes ramas, una de ellas es la inteligencia artificial y otra rama es la ciberseguridad. En algunos casos tendemos a unirlas y ver qué ocurre, ¿no? Pero el objetivo del departamento al final es investigar y llevar líneas de investigación que pueden ayudar en una fase de pre-innovación a la organización pues, a descubrir nuevas vías de estudio o para poder publicar papers o para poder publicar artículos y poder jugar con la tecnología para ver cómo podemos mejorar productos, servicios de la empresa. Además, otro de los objetivos del departamento pues es esas investigaciones en muchos casos acaban siendo herramientas open source que se publican a través del GitHub de ElevenPad. Entonces, pues todo ese trabajo que vamos haciendo, pues intentamos que sea lo más útil posible en un departamento que es bastante ágil porque las ideas, como he dicho, pues es una fase de pre-innovación, es decir, es una innovación muy rápida y ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Además, soy director del máster de seguridad informática de la Universidad Europea de Madrid, soy cofundador de Flu Project y soy fundador de Hackers Club y MVP de Microsoft desde el año 2017. Soy autor de algunos libros de Zero Keyword y ya con esto quedó presentado, ¿no? Y también antes de empezar la charla y seguir comentando, me gustaría comentaros un poco de dónde vengo, ¿no? Siempre que doy una charla fuera de mi país, me gusta explicar de dónde vengo. Yo vengo de un sitio llamado Móstoles, que por situarlo un poco en el mapa, pues lo tenemos aquí, cerca de Madrid. Móstoles es famoso por 3 cosas. Yo os dejo un poco que investiguéis sobre ellas, pero una tiene que ver con Francia, otra tiene que ver con Iker Casillas y otra tiene que ver con un plato que se llama empanadilla. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la charla? Como os he contado, el objetivo un poco era pues evaluar, ¿no? Tanto cómo se integra la inteligencia artificial en los ataques en ciberseguridad como en la defensa, porque a día de hoy sabemos, es algo que se sabe, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en el mundo de la ciberseguridad, que va a mejorar las defensas y que va a mejorar los ataques. Entonces, queríamos llevar a cabo una evaluación de este tipo de cosas. Tenemos que elegir un caso de uso para nosotros era la estafa del CEO, porque la inteligencia artificial puede ayudar a que las estafas evolucionen y también puede ayudar a esa detección de la estafa.
Pero también hay un caso muy claro que es en la reputación contra ciertas personas o ciertas organizaciones, porque se pueden crear vídeos como los deepfakes, vídeos falsos, pero que parecen muy reales, como vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Por lo que, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la charla? Pues vamos a hablar de noticias falsas, fake news, deepfakes, ¿vale? Vamos a intentar pues mostrar dónde se puede detectar, ¿vale? Una de las ideas que tenemos es también explicar cómo la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, pues si es un matrimonio condenado a entenderse o no lo es. Vamos a ver algunos casos reales ya donde se aplica la inteligencia artificial desde hace ya tiempo en la ciberseguridad, y esto no va a hacer más que crecer. Realmente es algún mensaje que también queremos reforzar desde aquí. Luego también tenemos técnicas para desarrollar ataques y defensas, esto lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a hablar de los conceptos básicos de lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Pues vamos a hablar de Machine Learning, vamos a hablar de algoritmos supervisados, no supervisados, bueno, pues un poco conceptos básicos. Yo no soy experto en esto, ¿vale? Entonces, en el equipo ya lo que hace gente experta, yo no, entonces yo voy a dar los conceptos básicos para que vosotros podáis seguir la charla, para que entendáis un poco lo que hemos ido trabajando después. También vamos a hablar de cómo hacer estos ataques, ¿vale? Y cómo defendernos también, cómo hay estudios e investigaciones para defendernos de esto. Y vamos a hablar también desde el punto de vista siempre del modo low cost, que es algo que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Es como difícil, porque a veces parece que es algo muy costoso, necesitamos tener cloud, necesitamos gastar miles y miles de dólares o de euros, y realmente no es así. Realmente alguien puede hacer algo porque hay muchas librerías open source sobre este tema y porque al final con hardware más o menos asequible pues uno puede comenzar a hacer este tipo de cosas, y esa es la amenaza real, ¿no? Cuanta más gente pueda alcanzar este tipo de software y de hardware, pues la amenaza es mayor y hay que tener mejores defensas, lógicamente. Y por último, pues la estafa del CEO, que la comentaremos, y su evolución y la aplicabilidad. Bueno, este vídeo de Obama seguro que lo habéis visto, ¿vale? Lo hice en una universidad, es un vídeo ya un poco antiguo y realmente parece Obama, ¿no? Pero fijaros cómo realmente crearon una especie de máscara alrededor de la boca, mapearon el audio, ¿vale? A través de una red neural, y bueno, pues todo lo que hablaban fuera de ahí eran capaces de mapearlo y sintetizarlo, y al final el mensaje, ¿vale? El mensaje parecía que era dado por el propio Obama. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? La boca, el movimiento de la boca. ¿Vale? El movimiento de la boca es importante, ¿no? Es lo que aprende ahí a generar ese movimiento. El resto de la cara sí que es real, ¿vale? Si vemos el vídeo, pensamos que es Obama, claramente. Nos vamos al segundo vídeo. Nos vamos al segundo vídeo. So I just like, en la izquierda tenemos a Jennifer Lawrence y a la derecha a Steve Buscemi. Claro, este vídeo pues, claramente se ve la diferencia, ¿no? Pero lo que es un face swapping. Bueno, para el momento en el que se hizo no estaba mal. Es cierto que se puede identificar claramente la máscara de la derecha, se puede identificar el color de piel como cambia. Bueno, realmente se ve nota un poco, pero no tanto como puede parecer. Es verdad que el color de los brazos se puede identificar mejor en el de Jennifer Lawrence, en el real, que en el de Steve Buscemi. Pero bueno, la máscara está bastante bien puesta sobre la cara de Jennifer Lawrence, y como veis las facciones, ¿no? Es la cara de Steve Buscemi con los movimientos, las facciones de Jennifer Lawrence. Claro, el tema este es que el peligro de las deepfakes al final es que la pornografía fue una de las primeras aplicaciones reseñables, ¿no? Aparecieron vídeos de actrices que aparecían en vídeos pornográficos y que eran realmente deepfakes, eran totalmente falsos, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar si realmente importa lo que es una fake news. Lógicamente importa, ¿no? Porque al final se puede utilizar para estafa, se puede utilizar para reputación, se puede realizar como ataque, desinformación, información falsa, causar el caos. Y aquí tenemos un ejemplo de hace bastantes años, ¿vale? Desde el año 2013 se lanza una noticia desde una cuenta oficial de una agencia de prensa
en Estados Unidos a través de Twitter, que fue hackeado, y se dice que ha habido varias explosiones en la Casa Blanca. Entonces, de repente aquello, hay un caos en la bolsa, y la bolsa, por ejemplo, sufre unas caídas. Esto repercute, como vemos, una noticia falsa repercute en la economía de un país, por ejemplo. Puede llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, claro, las consecuencias reales de una fake news son incalculables prácticamente, el saber cómo va a impactar una noticia falsa sobre una economía, sobre una sociedad, o sobre una guerra, o sobre lo que sea, ¿no? El ámbito de ejecución de esa fake news. Bueno, entonces tenemos claro que una fake news importa y que las deepfakes son herramientas que se pueden utilizar para la desinformación, para hacer creer cosas que no son, para hacer estafas. Bueno, entonces, ¿la ciberseguridad y la inteligencia artificial están unidas? Sí. Generalmente, o tiempo atrás, donde se han ido uniendo, pues es en diferentes tipos de detecciones, ¿no? De anomalías. Por ejemplo, a nivel de malware, sí que existen herramientas que son capaces de detectar pues, que ha habido una ejecución maliciosa o que hay algún tipo de malware en el sistema y que pueden aprender, ¿no? de este tipo de situaciones a través de la clasificación, por ejemplo, de estos software. En el caso de las redes más seguras, como llaman aquí, a través de Machine Learning, se puede detectar anomalías, es decir, se puede enseñar a una IA a analizar tráfico, a clasificar qué tráfico es bueno, y pues cuando la IA, la gente de inteligencia artificial, detecte un tráfico que se dispersa, que no es bueno, es capaz de detectarlo, aprende a detectar ese tipo de tráfico malicioso, ¿no? O anómalo. Entonces, bueno, mis compañeros en Luca hicieron un talk donde explican bastante bien el tema y hablan de ello, tenéis el enlace. Y luego otro caso de aplicabilidad, por ejemplo, muy clásico, es la detección de phishing. Aquí sí que, bueno, existen servicios ya en Internet donde son capaces, hay agentes de inteligencia artificial capaces de detectar mediante patrones, bueno, mediante clasificación, también pues páginas de phishing, y se va aprendiendo, además, el motor va aprendiendo a detectar este tipo de situaciones. Entonces, estos son dos casos que nos afectan claramente, ¿no? Tanto en el caso del phishing como en el caso de la detección de anomalías en tráfico de red. Bien, pues ahora vamos con la parte de conceptos básicos. En la parte de conceptos básicos, lo que vamos a centrarnos es, bueno, pues en dar definiciones desde el punto de vista de una persona de ciberseguridad que no es experta en inteligencia artificial, sino que su campo es la ciberseguridad, pues dar conceptos para que vosotros podáis seguir la charla, ¿no? Entonces, ¿qué es el Machine Learning? Pues como dice aquí, la capacidad de una máquina de aprender de la experiencia. ¿El Machine Learning es nuevo? No, la verdad que no. El Machine Learning no es más que una rama de la IA, que como podéis ver en el gráfico, la inteligencia artificial aparece en los años 50. Lo que ocurre es que por no tener capacidad de cómputo, por no tener los procesadores, la memoria y todo lo que tenemos hoy en día, pues los algoritmos que se habían creado no eran capaces, no pueden ser ejecutados, ¿no? Claro, me parece que la inteligencia artificial es de ahora, pero realmente lleva muchísimos años, ¿no? Llevan casi 60, 70 años ya con nosotros. Machine Learning aparece un poco después y es una especialización dentro de la inteligencia artificial, y es la capacidad, ¿no?, para que una máquina pueda aprender de lo que observa, de los datos, de la experiencia. Bien, otro concepto básico que vamos a nombrar es el modelo. ¿Qué es un modelo? Pues el modelo al final no es más que una representación del mundo real, de un proceso que ocurre en el mundo real, ¿no? Entonces, al final no es más que la capacidad que vamos a tener de poder predecir una salida, ¿vale? A partir de una entrada vamos a predecir cómo debe ser esa salida. Entonces, como dice aquí, generar un modelo de Machine Learning requiere proporcionar datos de entrenamiento. Vamos a tener que entrenar a un algoritmo para generar ese modelo. Entonces, una vez que tengamos el modelo, podremos darle entradas y obtendremos una salida, obtendremos una predicción. Un algoritmo, todos los que estáis ahí en la sala sabéis lo que es un algoritmo en Machine Learning y en la informática. Pero al final, pues un algoritmo, por recordarlo, es un conjunto de pasos, es una especie de una serie de tareas que yo tengo que realizar para resolver un problema. Llevándolo al mundo de la cocina sería como una receta, los pasos que yo tengo que dar para poder obtener mi pastel o mi tarta o lo que sea. Pues esto es un algoritmo. Entonces, al final,
fijaros que por definición podemos decir conjunto de pasos que se pasan a un modelo para que éste realice los cálculos. Bueno, pues al final el algoritmo va a ser entrenado y obtendremos el modelo. El modelo, acordados, que va a ser el que nos va a dar esa predicción. Paradigmas de aprendizaje. Dentro de este mundo existen pues, varios tipos de aprendizajes. Tenemos aprendizaje inductivo y tenemos aprendizaje reforzado. El aprendizaje reforzado, voy a empezar por el de abajo, pues no es más que la prueba y error, ¿no? Es decir, ensayo y error, prueba, y si va bien, aprendo, y si va mal, pues me hago un refuerzo y puedo volver a probar otro tipo de cosas. Entonces tenemos el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El aprendizaje inductivo, pues al final no deja de ser, bueno, pues 3 tipos. Aprendizaje supervisado, no supervisado y semisupervisado. El inductivo, como dice aquí, pues nos permite alcanzar conclusiones generales. Vamos a ver después qué significa esto. El aprendizaje supervisado, fijaros en el esquema, tendremos un usuario, bueno, va a facilitar de alguna forma para entrenarse ese modelo, vamos a facilitar al algoritmo pues un par entrada-salida, ¿no? Tenemos entrada y tenemos esta salida y esperamos esta salida. Entonces entrenamos al algoritmo para que el modelo, cuando vea una entrada similar a esa, ya sepa cuál es la salida que se espera. Esto también pues estamos poniendo etiquetando, ¿vale? Esos datos. Como dice aquí, el algoritmo se encarga de aprender la relación entrada-salida. Importante, no es simplemente decir, porque este dato de entrada ya lo he visto antes, esta es la salida. No, porque se va a poder dar una salida para una entrada jamás vista. Es decir, la idea es que entrenemos el modelo de tal forma que cuando llegue una entrada que no conocemos, que no hemos visto antes, el modelo sepa predecir, sepa darnos una salida concreta, correcta o lo más cercano a lo que esperamos. En el modelo, en el aprendizaje no supervisado, aquí lo que cambia es que no hay, si os fijáis en el esquema, no hay un etiquetado. Entonces, no hay una supervisión y entonces solo tendremos datos de entrada. Entonces, el carácter es exploratorio, el objetivo al final es describir la estructura de datos y encontrar pues algún tipo de organización, ¿vale? Que nos permita simplificar este análisis. Entonces, aquí no hay un etiquetado, simplemente tenemos datos de entrada. Esto es algo más complejo y los problemas pues pueden ser problemas diferentes, lógicamente, al supervisado, que es donde todo tiene que estar etiquetado y se aprende un poco de la experiencia entrada-salida. ¿Vale? Entonces aquí nuestro modelo solo será entrenado con datos de entrada. Bien, otro concepto, ya vamos acabando con los conceptos básicos. Otro concepto es el de qué son las redes neuronales. Y al final, la definición más sencilla es un modelo computacional que comparte propiedades con el cerebro animal. Entonces esto nos acerca el modelo computacional a nuestro cerebro y al final muchas unidades simples trabajan en paralelo y sin estar centralizadas. Esta es la clave, ¿no? Aquí tenemos una red neuronal multicapa. Si nos metemos dentro, podemos ver una capa y el perceptrón, que es la unidad básica. Esto tampoco para la charla nos interesa entrar mucho en detalle, pero al final sí que podemos verlo como un montón de unidades autónomas trabajando para resolver su parte del problema y al final, bueno, pues se van realimentando, pero no hay una unidad centralizada. Bueno, aquí tenemos datos o características de la arquitectura, número de neuronas, profundidad, número de capas que tenga la red neuronal. Puede tener muchísimas, o sea, pueden ser redes neuronales muy complejas, ¿vale? Multicapa, etcétera. Y bueno, las conexiones existentes entre las capas. Bien, modelo generativo. Otro concepto que tenemos que conocer. El modelo generativo, seguro que muchos de vosotros habéis escuchado este tipo de conceptos en algún momento y bueno, pues o los conocéis ya. Pero la idea de esta parte de la charla es precisamente ver un poquito qué significa cada cosa, cada concepto. El modelo generativo al final ya vamos a enfocarlo a lo que es las pruebas que hemos ido haciendo para la charla. Pues el modelo generativo no es más que una distribución de datos a través de un aprendizaje no supervisado, ¿vale? Es decir, los datos no están etiquetados. El modelo generativo al final tendremos un generador capaz de generarnos imágenes o generarnos datos
que intenten, por ejemplo, como vamos a ver después con la Hans, engañar, ¿vale?, a un discriminador. Entonces, el objetivo, ¿cuál es de un modelo generativo? Pues generar unas muestras con ligeras variaciones sobre la distribución. Los dos enfoques más utilizados, como decía antes, las BAEs, Bayesian Autoencoder, y las redes generativas adversarias, que aquí tendremos el generador y el discriminador, que explicaré ahora después. Entonces, vamos con los autoencoders. El autoencoder, la arquitectura de autoencoder, bueno, pues es un enfoque no supervisado, como veíamos antes, ¿vale?, para el aprendizaje, y tendremos un encoder donde tendremos los datos de entrada. De esos datos de entrada nos quedaremos con las características fundamentales a través de un vector base, que es esta parte del medio que estamos viendo aquí, ¿vale?, que es una reducción muy amplia del dato de entrada. Nos quedamos con sus características fundamentales y a partir de ese vector base somos capaces de, con el decoder, reconstruir una imagen, pero a partir de sus características fundamentales. Esto es importante. Entonces, el dato de entrada y el dato de salida no es el mismo, ¿vale?, porque ha habido una reducción a vector base y luego una extensión de las características fundamentales mínimas hasta obtener la imagen reconstruida. Pero sí que entrenando el modelo podríamos llegar a reconstruir una imagen muy similar o lo más similar posible a la imagen de entrada. Este es el objetivo, ¿vale? Bueno, pues como veis, esto funciona, esto es un autoencoder, ¿vale? Aquí, bueno, una explicación más. El objetivo es este. Y luego tenemos las GANs. La GANs, al final, es una red neuronal basada, pues como dice aquí, en un juego suma cero. ¿Esto qué quiere decir el juego suma cero? Porque al final es dos usuarios, o dos, en este caso dos agentes, o dos modelos, que están compitiendo, ¿vale?, para intentar ganar. Entonces, por un lado, tenemos al generador y por otro lado tenemos al discriminador. Y van a competir el uno contra el otro. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es que el generador va a generar muestras, en este caso, o en nuestro caso, imágenes que van a ser pasadas al discriminador. G intenta engañar a D. El discriminador estima la probabilidad de que la muestra provenga de G, es decir, D intenta descubrir a G, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer nosotros es entrenar al discriminador para desenmascarar a G, es decir, para que sea bueno, y si el discriminador es bueno, lo que estaremos forzando es que G, es decir, el generador, tenga que ser muy bueno para poder engañar al discriminador. Y si el generador es muy bueno, estaremos consiguiendo imágenes de una persona, por ejemplo, que sean muy reales, ¿vale? Entonces, que en ese caso el discriminador no es capaz de detectar que eso es una imagen falsa. Y ese es el juego. Entonces, una red neuronal y la otra van aprendiendo, intentando luchar una contra la otra. Riesgos que existen en el entrenamiento de GANs, porque esto, dicho así, parece sencillo, pero luego no es tan sencillo, ¿no? Lo primero es que hay largos tiempos de entrenamiento. Y esto lo vamos a comentar luego cuando hablemos del caso de uso. Largos tiempos de entrenamiento. Bien, el modelo puede no converger. Primero, es difícil elegir arquitectura y luego también la dificultad en la elección de los hiperparámetros de la configuración. Esto de la convergencia, ¿vale?, es que puede provocar también que el generador se quede estancado y no genere muestras variadas, es decir, que el discriminador sea tan bueno que el generador nunca sea capaz de generar imágenes que ganen al discriminador. Y luego que el discriminador se hace demasiado bueno, ¿no?, que además, bueno, lo que acabo de decir, se condena a G. Si G no avanza, pues entonces nuestro entrenamiento muere. Llega un momento en el que entramos en colapso y no avanzamos. Bien, pues ahora vamos a pasar al caso 1, donde vamos a hablar de un ataque basado en autoencoder. Lo que vamos a generar o vamos a mostrar es cómo se puede hacer un face swapping de manera más o menos sencilla con un hardware y un software bastante low cost y sin necesidad de utilizar cloud. Y un poco, pues, qué objetivo tiene este tipo de ataque o qué objetivo pueden proponer. Pues aquí en este caso es el de suplantar la cara de una persona famosa, por ejemplo, y ponerla en un cuerpo de una persona que está haciendo cualquier cosa. Entonces, el daño reputacional que puede sufrir esa persona o esa víctima, pues puede ser grande, ¿no? O al contrario, incluso, ¿no? Es decir, poner la cara de una persona desconocida en el cuerpo en el cuerpo de un famoso
y buscar pues, un efecto también contrario. Al final el face swapping se puede utilizar para diferentes cosas. Fijaros en el hardware, fijaros en el software. Las pruebas se han hecho en un hardware asequible. Es cierto que tenemos una GPU, necesitamos una GPU, pero es una GPU al final de 4 GB, tiene limitaciones y bueno, se ha podido hacer en una resolución bastante interesante. Si tuviésemos mayor capacidad de cómputo en la GPU, se podrían hacer cosas pues mucho más avanzadas en el sentido de la resolución y en el sentido de ese entrenamiento que vamos a poner en el BAE. Y luego, bueno, pues los requisitos software, como veis, tampoco son gran cosa. Y luego, bueno, las librerías que necesitamos para llevar a cabo este entrenamiento. Un ejemplo, y este es otro ejemplo. Este es el caso número 2. Aquí mi compañero Enrique, pues le ponemos la cara en el cuerpo de un entrenador, ¿no? Se mete a entrenar un equipo de fútbol. Aquí fijaros que sí que encontramos pequeños fallos ahí con el ojo, por ejemplo, y el color. El color no está bien tratado y bueno, pero sí que se puede buscar siempre en esa máscara que se va generando en la cara de la persona, se puede buscar ese color, ese alineamiento con el color de la piel, ¿no? Siempre y cuando pues, las facciones y el color de piel sean pues, similar, ¿no? Esto es importante, es decir, el color de la piel sea similar y luego también pues un poco la forma de la cara y todo esto, cuanto mayor parecido tiene, pues menos va a costar, menos entrenamiento va a costar el realizarlo. Bueno, ¿cómo se ha llevado a cabo esto? Este ejemplo. Pues un face swapping al final no deja de ser, pues en primer lugar, el estudio de unos frames, es decir, tenemos un vídeo origen y un vídeo destino. En este caso queremos colocar la cara de Enrique, que es el vídeo de la derecha, lo queremos colocar en el cuerpo de Mourinho, que es el vídeo de destino. Fijaros que en los dos casos lo que hacemos es una extracción de frames y a partir de los frames extraemos el rostro. Si os fijáis, en el caso de Mourinho tenemos 3.605 rostros, es decir, 3.605 frames, y en el caso de Enrique una duración mínima de 2 minutos, pues tenemos unos 2.924 rostros, frames, que se han ido sacando. Si nos fijamos, bueno, pues en el caso de Enrique, lo que se busca es que se mueva lo máximo posible, poder capturar frames con diferentes posiciones de su cara, sobre todo con el movimiento que se está realizando en el vídeo original. En el caso de Mourinho, si Mourinho se está moviendo de centro a izquierda, pues Enrique también busca ese movimiento. Bien, pues como vimos en la parte teórica, la parte de conceptos básicos, al final tenemos esto. Tenemos una imagen original, unos frames originales que son pasados por un encoder, se capturan las características fundamentales y se construye ese vector base y a partir de ese vector base somos capaces con un decoder de reconstruir la imagen. Fijaros que no es exactamente igual la imagen, la calidad no es igual, en ese entrenamiento hemos perdido un poco de calidad, con mayor entrenamiento se podría llegar a mejorar, pero sí que podemos entender que la imagen original y la imagen reconstruida, bueno, pues es la misma persona. Pues los pasos, como vemos aquí, bueno, tenemos el esquema, tenemos la imagen original A de Enrique, que pasa por un encoder A, de ahí se extraen las características fundamentales, se crea ese modelo, ese vector base de A, y a partir de un decoder se puede de nuevo reconstruir, a partir de esas características fundamentales del rostro de Enrique, se puede reconstruir la imagen de Enrique, más o menos con una calidad aceptable. En el caso de Mourinho, imagen original B, ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues aquí no podemos hacer face swapping porque el encoder A y el encoder B son diferentes, ¿vale? Necesitamos partir del mismo encoder y a partir de aquí, ahora vuelvo a la parte de atrás, a partir de aquí, si queremos obtener una imagen de Mourinho con las facciones de Enrique, pues tomaríamos la imagen original A, pasaríamos por un encoder, que fijaros que es el mismo encoder en ambos casos, llegamos al vector base A con las características fundamentales del rostro de Enrique, sus facciones, su expresión, y eso es conectado con el decoder B, que nos va a ayudar
a obtener la imagen de Mourinho. Entonces, tenemos las facciones de Enrique con el rostro de Mourinho. Pero lo que nos puede interesar es justamente lo contrario, ¿no? Lo que hemos hecho en el caso de cuando Pablo se mete a cómico y en el caso de Enrique que se mete a entrenador, es de la imagen original de Mourinho, pasada por el encoder, con las características fundamentales del rostro de Mourinho en el vector base B, se conecta con el decoder A de Enrique y se obtiene las facciones y expresiones de Mourinho con el rostro de Enrique, tal y como se puede ver aquí. De ahí que veamos los vídeos anteriores donde Pablo se mete a cómico y aparece el cuerpo del cómico con el rostro de Pablo, y en el caso de Enrique con Mourinho exactamente lo mismo. Bueno, volviendo atrás, esto es un poco lo que hemos visto en este ejemplo. Tenemos los rostros de Enrique y su reconstrucción en la segunda fila, en la segunda columna. En la tercera columna tenemos los rostros de Mourinho originales y su reconstrucción. Y en la quinta columna lo que nos muestra ya son las imágenes de A generadas tras el decoder B, que es lo que acabamos de ver. ¿Vale? Ya son las facciones y expresiones de Mourinho con el rostro de Enrique. Aquí tenemos tenemos aquí un timelapse que se puede ver, lo podemos hacer llegar, donde se puede ver todo el vídeo, ¿vale? Que son aproximadamente un día de entrenamiento. Bueno, pues se puede ver cómo se va afinando ese movimiento. Vale, aquí tenemos lo que hemos explicado y ahora vamos a ver otro caso donde lo que queremos hacer es convertirnos en una persona, en este caso es Chema Alonso, y este es el ataque a través de las GANs. Antes teníamos un ataque a través de BAEs, de autoencoders, y ahora tenemos un ataque a través de GANs. Hay que recordar que es un modelo generativo para imitar las facciones detectadas por una cámara. Esto es lo que vamos a querer hacer, ¿no? Entonces, con Face-to-Face Demo, ¿vale? Se puede capturar esas facial landmarks, es decir, las marcas de la máscara, para generar esos rostros haciendo uso de DC GAN. Todo esto, fijaros que tenemos los enlaces ahí y bueno, pues los requisitos software para ese entrenamiento, para poder generar el entrenamiento a través de una GPU. Y en este caso sí que podemos tardar, o en este caso tardamos como 3 días para hacer algo más o menos aceptable. Bueno, aquí tenemos el primer paso, sería la generación de datos de entrenamiento con 728 frames de vídeo. Fijaros que hemos bajado bastante respecto al ejemplo de las bytes. Bueno, tenemos menos tiempo, pero tenemos un fondo blanco detrás que es interesante para, bueno, fijar bien estos límites de la máscara, ver los puntos interesantes de la máscara, de los landmarks, y bueno, pues es fácil. Fijaros que dice 68 face landmarks, o sea, 68 puntos para fijar la cara, en este caso de Chema. Bien, luego pasamos a hacer el entrenamiento del modelo generativo, ¿vale? Entonces, recordad que en una GAN tenemos un modelo generativo y un modelo discriminador. Bueno, en este caso hacemos uso de Pix2Pix con TensorFlow y, como he dicho, el entrenamiento tardamos alrededor de 3 días. Pero recordad que estamos utilizando una GPU que tampoco es último modelo y que no estamos haciendo uso del cloud. Esto haciéndolo uso en el cloud, pues tardaríamos en menos de un día o en horas, podríamos tener algo bastante potente. Y seguramente invirtiendo un poco más de dinero, sí que podríamos tener una calidad todavía mucho más fina. Bien, luego después del entrenamiento hay que testar el modelo, ¿vale? Para eso hay que reducir el modelo entrenado, congelamos el modelo a un único fichero y ejecutamos el testeo facilitando pues imágenes, ¿vale? Las vamos a proporcionar a través de una webcam. Vale. Bueno, y aquí se construye un poco la estafa del CEO. Una de las cosas que nosotros queríamos también mostrar era, como vais a ver luego en el ejemplo del vídeo, pues que es interesante disponer del vídeo, de la imagen, pero si además de verlo una persona lo escucha, pues es todo como mucho más poderoso, mucho más potente. Entonces nosotros estuvimos trabajando con una API de Microsoft que nos permitía
bueno, pues entrenar un modelo de tal forma que pudiese una IA hablar como una persona concreta. Entonces, lo que estamos haciendo es enseñar a una inteligencia artificial a hablar, en este caso, como Chema Alonso. El resultado es el siguiente. Bien. Payment of $15,000 this morning. Please find the way around it. I'm currently in Las Vegas and I'm very busy. Como se puede ver, el resultado fue un poco mecánico, ¿no? Metálico. Y bueno, ¿cómo se puede mejorar esto? Es verdad que suena como Chema, pero esto en un audio suena un poco metálico. Ahora voy a explicar cómo se puede mejorar. Lógicamente se puede mejorar con el entrenamiento, ¿vale? Nosotros no le dedicamos todo el entrenamiento necesario, pero voy a explicar un poco los pasos. Nosotros conseguimos ese modelo personalizado de voz a través de una API que se llama Microsoft Custom Voice y al final no es más que una red neuronal profunda que es capaz de generar ese audio, ¿vale? Con la pronunciación y entonación de la persona suplantada. Ahí tenemos el enlace al servicio y bueno, ¿qué requiere esta API? Pues esta API lo primero que nos pide es aislar muestras de audio, ¿vale? Las muestras de audio tienen que encontrarse en inglés o en chino. Todavía el castellano, el español no está soportado. Y bueno, al final tuvimos que descargar una serie de vídeos de YouTube de Chema hablando en inglés, en este caso, porque al final el lenguaje soportado es el inglés. No nos valía todas las charlas que puede tener en español. Se descargaron todas las charlas en inglés, cada una con su calidad que tenía, con diferentes años, y conseguíamos tener unas 314 muestras de 30 segundos cada uno, que al final era como 2 horas, un poco más de 2 horas y media. Entonces subíamos esas muestras de audio, pero no solamente necesitábamos esto, también necesitábamos poder decirle al modelo, tenemos que tener la posibilidad de decirle en texto lo que se estaba diciendo en el audio, ¿vale? Para que el entrenamiento funcionase. Entonces, bueno, pues teníamos que hacer esas transcripciones. ¿Y cómo hicimos esto? Bueno, utilizamos la API de Speech to Text de Google, ¿vale? Y con esta API, pues todo lo que Chema decía en inglés en el audio, pues pasaba a texto. También subíamos los audios y subíamos las transcripciones a la API y aquí pues empezábamos a darle a ese entrenamiento. Es cierto que el entrenamiento no fue muy costoso en tiempo y que los resultados fueron rápidamente visibles. No fue exactamente algo que me parecía a Chema, pero no era tampoco todo lo que nosotros queríamos que fuera. El tiempo aproximado de entrenamiento, sí, recuerdo que fueron unas 8 horas. Bien, entonces teníamos la posibilidad del vídeo, que ahora os mostraré, y teníamos también el audio. Lo teníamos que unir y generar esa emulación o esa simulación de estafa del CEO, pero en vez de en un email, sino que llegara pues, en forma de llamada de Skype, por ejemplo, donde te llama tu CEO y te solicita que hagas una transferencia a una cuenta X. Bueno, pues nuestro compañero Lucas nos ayudó con esto. Se trató el audio de tal forma que la voz, el tono, el timbre pues fuera mejor, añadiendo para ello un filtro telefónico y un poco de ruido. Simulábamos que Chema estuviera en algún tipo de estación o algún tipo de sitio concurrido, de tal forma que pues costase reconocer que ese tono metálico que escuchábamos antes. Entonces el resultado pues es que el timbre pues fue logrado con una entonación mejor. Bueno, vamos a ver el vídeo. Vale, aquí tenemos la simulación. Tenemos la simulación en la que un Chema ficticio nos escribe por Skype. Nos dice que bueno, que intentado llamar, pero que no ha podido, que si estamos disponibles.
Y bueno, pues le diremos que sí y nos llama. ¿Vale? En el momento que nos llama, ahora vamos a ver cómo la inteligencia artificial ha generado o genera esa imagen de Chema con el movimiento de una persona, pero con la cara de Chema, y luego lo que... Hi, Luis. Are you available to handle an international payment of $15,000 this morning? Vemos también Please como find the el way audio around it. I'm currently in con Las ese Vegas filtro and y I'm ese very busy. ruido de fondo va Use this mejorado IBAN bastante, ¿no? number for the account where the money has to Chema be se mueve sent. tal como la Check cámara number capturaba que se movía is Enrique. 9121000 O como la cámara capturaba que me movía yo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, o cualquier persona que se pusiera ante la cámara, pues aparecía un Chema reconstruido por la inteligencia artificial a través de la GAN. Y ahí teníamos. Lo que le estaba solicitando es, manda un dinero, una cantidad de dinero a una cuenta bancaria, da el número de la cuenta y dice que es urgente. Bueno, pues esto es la estafa del CEO transformada al mundo de la inteligencia artificial. Ahora lo que nos interesa ver es un poco las detecciones, ¿no? Entonces nosotros empezamos a estudiar este tema hará un año y empezamos a ver, bueno, pues el tema de las fake news, cómo se podía, dejando aparte la parte de deepfakes, la parte de fake news, cómo se podía detectar o hacer un análisis de ello, ¿no? Entonces, para ello llegamos a la parte de análisis de sentimientos, que son algoritmos capaces de detectar pues un poco el sentimiento, un poco también los clickbaits, intentan detectar pues incluso en algunos sitios se puede detectar el realismo de la noticia. Hay diferentes APIs y se está trabajando en esto, ¿no? Para poder detectar pues lo que es una fake news de lo que no. Es un tema realmente complejo. Aunque aquí ponemos que es un problema sencillo de aplicación, es un problema sencillo en el que el Machine Learning pues tiene sentido, pero en muchos casos no es tan sencillo detectar si estamos ante una fake news o no. Es un problema de aprendizaje supervisado, donde tenemos dos clases, noticia verdadera, noticia falsa, y al final, pues con una red neural recurrente podremos llegar a analizar el lenguaje natural y bueno, pues estudiar o poder distribuir si estamos ante una noticia falsa o real, evaluando las fuentes, evaluando una serie de mensajes, cómo escriben ciertas personas o cómo se comunican, etc. Pues se puede buscar ese tipo de análisis. La dificultad que tiene este análisis, pues la gran cantidad de información requerida para ese entrenamiento y el enorme esfuerzo de etiquetado, porque al final estamos ante un algoritmo de aprendizaje supervisado. Bien, luego hay otro estudio, una investigación que se hizo en una universidad, la cual pues es bastante interesante el modelo o el patrón que intentaban seguir para detectar si estábamos ante un vídeo falso o no. Y era la periodicidad en el parpadeo de la persona que aparece en el vídeo. Según estudios, pues lo que se llegó a conclusiones es que los seres humanos tenemos una frecuencia de parpadeo más o menos definida en función de si estamos nerviosos, si estamos tranquilos, si estamos ante una situación extraña para nosotros. Depende de cómo estemos, tenemos unas frecuencias, unos rangos de frecuencia en el parpadeo. Cuando un vídeo se podía detectar que la frecuencia del parpadeo era diferente a lo que los rangos de ese estudio, por ejemplo, nos marcaban, pues teníamos indicios de que ese vídeo podía ser falso. Si eso se estaba repitiendo mucho, pues ahí tendríamos un problema. Si nos fijamos en la imagen de abajo, se puede ver cómo en los mismos frames podemos encontrar parpadeos donde en la parte de abajo, que es la suplantación, es el face swap, pues no encontramos. ¿Vale? Entonces, bueno, en el caso de abajo, que es el vídeo falso, es con la cara cambiada, pues ahí encontramos que no hay parpadeos donde arriba sí que los encontramos en una frecuencia normal. Es un estudio bastante interesante, como se puede ver. Bien, pues bueno, le damos el enlace. Yo os recomiendo un poco que echéis un ojo a este estudio, a esta investigación. También decir que la gente de Facebook y Google recientemente han empezado a trabajar en la generación de un dataset de deepfakes, de tal forma que al final ese entrenamiento se haga ya contra vídeos ya etiquetados como deepfake
y bueno, pues están trabajando también de forma intensa en esto, porque al final es claramente una amenaza, ¿no? El no poder distinguir lo que es real de lo que no es real, pues supone una amenaza que puede ser utilizada de muchas formas para hacer algo malicioso. Nosotros hicimos una prueba basándonos en el ejemplo de los parpadeos. Se realizó un pequeño script donde nosotros podíamos evaluar mediante ese análisis de parpadeo y clasificar, utilizando un clasificador gaussiano, pues entre la velocidad del parpadeo, el número de parpadeos, la duración del parpadeo, la máxima y la mínima separación entre los parpadeos, pues estos parámetros era lo que caracterizaba nuestra rutina. Y bueno, pues al final, como he dicho, se utilizaba un clasificador gaussiano para poder, bueno, pintar estas distribuciones y encontrábamos esto. En el caso del face swapping de Pablo con Miguel Lago, si os fijáis, la fuente real, la imagen real se encuentra en morado, en el centro prácticamente de la imagen. El rojo, ese face swap, está totalmente fuera y está clasificada como detección de deepfake por la duración del parpadeo. Y en el caso del ejemplo de Steve Buscemi con Jennifer Lawrence, pues encontramos también que se detecta. El morado es verdad que se nos desplaza un poco, pero está también muy, muy lejos del rojo, es claramente se detecta por los parpadeos también. Bien, como conclusiones, bueno, la primera, fijaros, es una frase de Obama con el que abríamos la charla en el vídeo, que dice que si todo nos parece igual y no podemos distinguir, entonces no vamos a conocer cómo protegernos, no vamos a poder saber cómo luchar contra esto. Entonces podemos perder, pues acabar perdiendo pues, todo tipo de libertades y bueno, todo puede ser un poco caótico. Y esto es real, ¿no? Entonces, engañar a la gente sale muy barato, entre comillas, como se ha podido demostrar. Se puede generar de forma low cost vídeos pues de un directivo de una organización o de un famoso para dañar su imagen o, en el caso del directivo de la organización, para aplicar una estafa al CEO 2.0, si la queremos llamar así, una estafa al CEO evolucionada. En el mundo actual, la inteligencia artificial y la ciberseguridad van a ir de la mano, ya están yendo de la mano y no es extraño que en unos años veamos también esos perfiles de gente especializada en ciberseguridad con gente especializada en inteligencia artificial juntos e incluso en una persona y que, bueno, pues al final, tanto la parte ofensiva como la parte defensiva, la inteligencia artificial tiene mucho, mucho, mucho que ver. Los límites de la IA no se han vislumbrado todavía y la ciberseguridad se verá fortalecida, ¿vale? Pero también atacada. Tenemos que entender que los ataques van a ser más complejos y que los ataques van a ir orientados también a que vamos a atacar con unos agentes de inteligencia artificial y podemos defendernos también con este tipo de inteligencias. Pero el factor humano va a tener que estar todavía muy, muy presente. Esto también nos tiene que quedar muy claro. El conocimiento y la concienciación van a ser de nuevo pilares sobre los que nos tenemos que apoyar. Vamos a tener que ser críticos con todo lo que veamos, con toda la información que consumamos, porque al final, como decía la frase de Obama, si no sabemos distinguir lo que es real de lo que no, tenemos un grave problema. Por lo cual, el conocimiento de estas amenazas y la concienciación sobre esto es muy importante, ¿no? Al igual que en la creación de la cultura de la seguridad en las organizaciones, pues esto es algo nuevo y que tenemos que introducir para que no solamente las empresas, sino la sociedad, para que conozcamos los riesgos a los que nos enfrentamos. Bueno, pues por mi parte es todo. Quedo a la espera de preguntas. Como he dicho al principio de la charla, me hubiera encantado estar allí con ustedes y bueno, espero otro año poder estar en otra 8.8 y disfrutar de Chile. Un saludo.